Ackerman, economista, @cochinodinero, acaba de proponer que se venda PDVSA y nos repartan las acciones. Bueno, es una propuesta, yo creo que un poco... Un poco indecorosa. No, bueno, un poco teórica porque tú no Sí. puedes pasar de tener lo que tenemos ahorita a pasar a regalar las No. acciones de PDVSA a todos los venezolanos, pero hablando un modelo de transición más parecido a lo que es Noruega, también a lo que significa en la nueva visión 2030 de Arabia Saudita, ¿tú qué recomendarías para Venezuela? Sí, ciertamente, por supuesto es un modelo extremo el tema de la privatización, pero sí diría que probablemente eso tenga que pasar por una etapa intermedia. Para mí lo importante es lo siguiente. Primero, el que nadie haga esa intermediación entre el venezolano, que tiene que ser el primer beneficiario de la riqueza petrolera, y la riqueza. Cuando tú tienes una persona que es nombrada a dedo por el Ejecutivo del Estado para decidir sobre esa riqueza, esa persona va a aprovecharse de eso. Y eso siempre ocurre. No lo limitemos a la administración del gobierno de Chávez. Eso ocurría antes y seguiría ocurriendo. Eso se llama el problema de la agencia. Y eso es común en todos los gobiernos corporativos en el mundo. ¿Cómo se soluciona el problema de la agencia? Bueno, que quien pague no se dé el vuelto. Entonces, hay ciertas funciones que hay que apartar de los ejecutivos tradicionales de PDVSA. El hecho de que la empresa sea privatizada es separarlo totalmente. ¿Por qué? Porque ese accionista empieza a tener más poder y ese accionista también puede nombrar unos directores externos que tomen esa decisión. Pero, por supuesto que hay modelos intermedios, como por ejemplo que parte de los dividendos se vayan a un fondo y ese fondo sea administrado de manera totalmente transparente, como el caso de Noruega, o en el caso de Arabia Saudita, un paso parcial de una empresa estatal a una empresa Pero que semiprivada. empiece a diversificar sus inversiones comprando, por ejemplo, Uber allá en Arabia Sí. Saudita, que además le va a generar empleo y entre otras Pero yo creo que PDVSA posibilidades. no está en condición de diversificar absolutamente nada en este No, en momento. este momento no, PDVSA y está muy comprometido. en este momento PDVSA, y se lo puedo decir al público, es un black hole, es un agujero negro, es una empresa que consume más recursos, consume más divisas de las que es capaz de producir, porque ha entrado en un ciclo de declinación de su producción, no ha hecho las inversiones suficientes. El último reporte de la OPEP habla, según cifras 2 externas, de millones. menos de 2.100.000 barriles diarios de producción. De esos 2.600.000, 700.000 son absorbidos por el mercado local. Aparentemente, hay un dato importante, en el 2015 bajó la demanda local de combustible por la merma en la actividad económica. Queda 1.500.000 barriles, hay 500.000 comprometidos con China, hay aproximadamente 100.000 comprometidos con Cuba, 200.000 con Petrocaribe, y lo que queda para exportar son alrededor de 800.000 barriles diarios, que eso es lo que efectivamente se factura, y ese dinero no es suficiente para mantener al país y mantener al día las inversiones de PDVSA. Entonces se ha caído en un ciclo, en un loop de declinación de la producción, a pesar de tener las mayores reservas internacionales. Y hay que salir de ese ciclo, y ese salir de ese ciclo implica una apertura petrolera para la cual no queda más remedio en este momento. Entonces, y esa apertura implicaría negociaciones bajo un contexto de seguridad jurídica para el nuevo inversionista. Mira, ¿cómo estamos en el tema de la inflación? ¿Estamos en hiperinflación ya o todavía no? Bueno, técnicamente estamos al borde de la hiperinflación, estamos hablando de inflaciones mensuales sobre el 20%. ¿Dónde sacas las cifras, por favor? Bueno, para mí la única cifra creíble es la del Senda. Senda, del amigo común, El amigo exactamente, Oscar Mesa. Oscar Mesa. Oscar Mesa, que estuvo en una conferencia con nosotros hace unos cuantos años. Bueno, Oscar para mí es un hombre realmente admirable, es más confiable que el Banco Central. A partir del 2008, yo Pero el para Banco todos Central mis no está estudios, produciendo cifras, o sea, no podemos no, hablar de la pero confiabilidad aparte, a partir del 2008, ilegalmente. claro, Pedro, pero a partir del 2008 las cifras del Banco Central dejaron de ser creíbles porque se generó un índice con un sesgo hacia abajo muy pronunciado. Primero, el tomar muchos productos que están regulados, el adaptar una canasta que solo ellos conocen y que no es realmente la canasta del consumo del venezolano. Entonces, a partir de ese momento, las cifras del Banco Central dejan de ser creíbles, y a partir del 2014, 2015, ni siquiera están tomando esa misma mezcla, porque ya se notan ambigüedades dentro de las cifras que empiezan a producir el Banco Central. Entonces, las únicas cifras creíbles son las de Mesa, de la Federación Venezolana de Maestros, y lo que tenemos a partir de
de este año es inflaciones del 20%. Eso es hiperinflación, técnicamente no. O tienes que tener 3 años con inflación por encima del 100%, o tienes que tener una inflación puntual por encima del 50% mensual. No hemos llegado, pero estamos cerca. Las cifras para el año que viene, ya según el Wall Street Journal de ayer, estamos hablando de 1.600% de inflación. Wow. ¿Qué pasó? La inflación se desboca porque si Pero tú la atacas... 1.600% de inflación, eso es hiperinflación. Es 27% mensual. Para tú tener hiperinflación, técnicamente, según el paper de 1950... Y eso tomando en cuenta algunos productos regulados. Sí, por supuesto. O sea, al final los productos regulados los tienes que desregular, los tienes que subir. Mira, la semana pasada... El precio bachaqueo es un precio hiperinflacionario. Es más, el bachaqueo está por encima del precio internacional. Definitivamente. ¿Y por qué pasa eso? En muchos productos. Tú ves, por ejemplo, las 3 potes esos grandes de salsa de tomate tal, que costará $2, $3 en Estados Unidos, aquí cuestan 120.000 bolívares. Porque hay un tema, Pedro, de costo Venezuela, porque cuando tú te traes esos productos tienes que pagar unos aranceles, tienes que pagar una intermediación. No, hay una gran especulación tienes también. que pagar... Mira... Como no hay oferta... Yo no culpo a la especulación. Claro que sí. Si no hay suficiente oferta, tú puedes ofrecer un producto al precio que te da la gana. Si no lo ¿alguien consigues, te lo va a comprar en 120.000 bolívares? Alguien lo Yo paga. No creo. El otro día me dijo una muchachita que le gustaba el sirope de panqueca, 75.000 bolívares. Yo no pagaría eso. Bueno, pero hay gente que lo paga. Bueno, pero gente que está desinformada, porque tú debes tener o no tiene capacidad mecanismos alternos de buscarlo. No necesariamente tienes que viajar, puedes pedirlo. O tener un gran antojo. Puedes hacerlo artificialmente en tu casa, hay recetas para Nutella y todo eso que existen. Pero lo que yo sí te digo, Pedro, es que estás pagando un costo de aduanas, estás pagando un costo de mordidas en varios niveles para llegar a esos niveles. No culpes solamente al comerciante. Estás hablando de un comerciante que maneja volúmenes mínimos, que tiene que pagar unos costos que permanecen constantes, y eso es costoso. No hables de especulación. A mí no me gusta tratar de esa manera al comerciante. Pedro, mira, Boris, muchísimas gracias. No es el comerciante, es el bachaquero. Boris Ackerman, mañana te espero entonces allá en el Teatro de Cámara a las 11 para hablar de sembrar el petróleo. Yo me despido de ustedes. Les pido un favor, en @pepencina, escríbanos si ven un producto de esos precios exorbitantes, para mí es especulación o de bachaquero, y lo comparan con Estados Unidos para ver algunos productos en comparación entre nosotros, a ver cómo funciona en realidad, si estamos muy por encima. Vamos a volver a la etapa. Vamos a volver entonces a la etapa, ¿está barato? Dame 2. Sí, va a volver. Yo creo que los precios... Ya volvió.